no es una conferencia, sencillamente es conversar con ustedes, que deben ser de diferentes regiones del país, para ver qué enfoques le pueden dar a su tesis o qué temas de investigación pueden estar saliendo por ahí, ¿no? Entonces, esto yo siempre hago una reflexión sobre por qué necesitamos hacer investigación científica en las diferentes especialidades, ¿no? Sencillamente, esa es una pregunta clave. ¿Por qué el hombre tiene que seguir haciendo ciencia? ¿Por qué el hombre tiene que seguir investigando? Y ahora lo vemos con lo de la pandemia del coronavirus, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubieran investigadores? ¿Qué pasaría si no hubieran ingenieros o médicos que se preguntan, oye, ¿y por qué suceden así las cosas y por qué no suceden de otra manera? Bien, todo esto viene desde la antigüedad. Desde que el hombre apareció sobre la Tierra, siempre la clave de su desarrollo ha sido el preguntarse el por qué. ¿Por qué sucede una cosa o por qué sucede otra cosa? ¿O por qué no la podemos hacer de otra manera? Entonces, el tema del por qué aquí es clave para empezar a hacer una investigación. ¿Sí? Bien, entonces la ciencia del conocimiento científico es limitado, pero a la vez es ilimitado, porque siempre está en expansión. Entonces, nosotros podemos hacer investigación científica porque hay un límite del conocimiento. Entonces, yo puedo hacer ciencia para llenar vacíos de ese conocimiento. ¿Sí? Yo puedo llenar preguntas de investigación que nadie le responde, por ejemplo, el coronavirus, ¿cuál será la vacuna ideal? Eso es algo desconocido. Entonces, estamos en un límite del conocimiento y yo con esa pregunta yo intento llenar ese vacío, ¿no? Yo puedo hacer investigación también para confirmar un conocimiento existente, ojo con eso, ¿no? En el Perú, bueno, en todo el mundo tenemos N reglamentos de todo tipo, de fluido, de sísmica, tenemos reglamentos de habitaciones urbanas, pavimentos, de todo, arquitectura, todo tipo de reglamentos. Entonces, no necesariamente porque los reglamentos estén ahí, ¿sí? No son letras sagradas, por si acaso. Eso no está escrito en piedra. Yo puedo hacer investigaciones para tratar de confirmar si ese conocimiento existente es verdadero, ¿ya? Porque podría ser también de que ese conocimiento ya no debería ser verdadero, sino debería de repente corregirse, ¿no? Si no hubiera investigación, los reglamentos de ingeniería antisísmica no se actualizarían, creo que cada 5 años, ¿no es cierto? Entonces, estas son las 3 cosas claves por las que uno hace investigación, ¿ya? Primero, para llenar vacío de conocimiento, que es la verdadera investigación, ¿no? O puedo hacer yo para confirmar si efectivamente ese conocimiento o ese reglamento o esa teoría o ese artículo o esa ecuación o algo que yo creo que es correcto sigue siendo válido para la ciencia. O yo puedo hacer una investigación para demostrar también de que ese investigador estaba equivocado, ¿no? Entonces, esas son las 3 aristas por las cuales yo podría hacer ciencia, ¿ya? Bien. Bueno, hay una serie de paradigmas que tenemos que romper también con este tema. Por ejemplo, hay hipótesis confirmadas sobre el tema del espacio-tiempo, de la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, constantemente hay investigadores que quieren demostrar de que Einstein estaba equivocado, ¿no? A pesar de que los conocimientos de Einstein, la teoría de relatividad, ha sido ya siempre aceptada. Pero hay investigadores que insisten y que insisten que tiene que haber alguna parte de la ciencia donde las teorías de la relatividad no funcionan. Entonces podríamos decir, ¿sabes qué? Esa teoría está equivocada para estos aspectos, ¿no? Entonces eso funciona así en el mundo. O también podrían poner en jaque las teorías, ¿no? Como las teorías de los neutrinos. Entonces la ciencia siempre va a evolucionar. Ojo, no porque ya esté escrito en un libro, esté escrito en un reglamento, significa que eso es válido. Ese es el peor error que podemos cometer los científicos o los ingenieros al creer que ya porque tengo mi reglamento ya soy el genio absoluto. Al contrario, jóvenes, los reglamentos se han hecho para cambiarse. Ojo, métanse esa idea en la cabeza. Los reglamentos se han hecho para cambiarse. Ojo, no es letra sagrada o escrita en piedra. Eso no lo ha hecho Dios, eso lo ha hecho un humano, un ingeniero, un científico, y ese conocimiento puede ser válido para determinada época, para determinadas centurias, si lo quieren hacer así, pero podría cambiar, ¿no? Y eso lo vemos constantemente más en las ciencias médicas, en las ciencias físicas, ¿sí? Bueno, son hipótesis que son refutadas constantemente, para que ustedes más o menos tengan una idea. Lógicamente no estamos a nivel de esa investigación, pero por ahí va la idea, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué buscamos con las tesis? Es algo también que hay que reflexionar, y muchas universidades tienen que reflexionar con eso también. ¿Buscamos que los estudiantes hagan un repaso de todo lo aprendido en la universidad?
y muchos hemos hecho tesis de repente haciendo expedientes técnicos, y muchas universidades lo permiten, sobre todo en ingeniería civil, ¿no? Pues yo hago un expediente técnico, y ojo, un expediente técnico no es investigación. ¿Ya? Ojo con eso, un expediente técnico no es investigación científica. Eso podemos debatirlo si gusta, pero demoraría una hora más, ¿no? O yo puedo hacer investigación o proyecto de tesis para que mis proyectos contribuyan a solucionar problemas de infraestructura, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿y estos proyectos cuántos los enviamos a las entidades? No, ninguno. Todos terminan ahí en la tesis, en la universidad y quedan ahí en la biblioteca, ¿no? O tal vez queremos generar nuevos conocimientos, y aquí está lo que les decía, ¿no? ¿Podríamos generar nuevos conocimientos? Sí. Sí se puede generar nuevo conocimiento. Así sea un granito de arena, yo creo que es válido. Un granito de arena, el conocimiento es infinito. Finito, pero es infinito porque es inalcanzable, ¿no? Saberlo todo, ¿no? O algunas universidades lo que buscan es, bueno, tener más indicadores de titulados. Eso también buscan las universidades. No, yo quiero que todos mis alumnos egresen con título. Perfecto, ese será su investigador. Pero tampoco tratemos de forzar las investigaciones para que todos terminen y saquen su título profesional, ¿no? ¿Cuál es lo que deberíamos priorizar? Es algo que tenemos que reflexionar, ¿sí? Bien. Los problemas que existen con las tesis tradicionales. Bueno, que los proyectos son repetitivos, ¿no? Hablemos de canales, carreteras, saneamiento, todos son las mismas teorías, las mismas ecuaciones, los mismos planos. Entonces, en mi opinión, no son investigación, ¿no? Sobre todo si aplicas todo igual, ¿no? No existe generación de conocimiento nuevo, en estos casos. Diseñar 1 kilómetro podría ser igual que diseñar 10 kilómetros de carretera. Depende de las condiciones, ¿no? Pero sí, en algún momento podría ser igual. O diseñar obras de saneamiento, en función a la magnitud, también podría ser igual, ¿sí? A la final de nuestro proyecto de tesis, nadie más lo lee después de la sustentación. Esa es la realidad. Yo tengo ya 16 años casi de docente universitario, y bueno, y esa es la realidad que vivimos. Y nadie hace nada para cambiar eso, ¿no? ¿Y por lo qué? Porque estas tesis no son transferidas a la sociedad, ¿cierto? Y el otro tema es que también nos estamos quedando sin temas de investigación, ¿no? Imagínense, ¿cuántas universidades de ingeniería civil hay en el Perú? A ver, no sé, pues habrán 30 facultades a nivel nacional, de repente más, ¿eh? Hay acá, a ver, en Lima habrá unas 10, en otras regiones debe haber unas 50 universidades que enseñan ingeniería civil. ¿Se imaginan 50 universidades por unas 50 tesis al año? Estamos hablando de 2.500 tesis de investigación, ¿sí? Que deberían estar generando conocimiento. Sin embargo, que yo sepa, no hemos hecho nada de eso, ¿no? Entonces, los temas son muy repetitivos, ya, porque nos estamos quedando sin temas también. Ojo con eso, nos estamos quedando sin temas, esa es la verdad, y no hay que tener miedo en decirlo. Bueno, ¿cómo tenemos que plantear adecuadamente un proyecto de investigación científica? Primero, ustedes van a tener que reflexionar sobre la realidad problemática que a ustedes les inspira a hacer una investigación. ¿Cuál es el problema que tú detectas en la sociedad? ¿Cuál es el problema que tú detectas en las obras, en los procedimientos, en las ecuaciones, en las fórmulas, en los ensayos de laboratorio? ¿Cuál es la realidad problemática que a ti te inspira para solucionar un problema determinado? Y aquí tiene que ver con la misión del ingeniero civil también, ¿no? O sea, ¿para qué nos han formado a nosotros? Entonces, a nosotros nos forman básicamente para solucionar este problema de infraestructura, ¿sí? Entonces, muchos alumnos me dicen, ingeniero, pero ¿sabes qué? Deme un tema de investigación. El peor error es que alguien te dé un tema de investigación. Lo que tú tienes que hacer es empezar a pulir cuál es el área de investigación en la que tú quieres investigar algo. Porque a nadie que le guste pues, antisísmica va a ser algo de estructura, ¿no? O a alguien que nunca le gustó hidráulica va a ser algo hidráulico. Entonces tiene que inspirarte la investigación. La investigación no puede imponerse. Y eso también me parece que es un error de las universidades, que queremos imponer que todo sea investigación a la mala, ¿no? Ahora hay tesis para bachillerato, ¿no? Y título para la licenciatura. Entonces se complica el tema un poco más, es más burocrático. Bueno, pues una vez que ustedes definen su realidad, qué realidad quieren investigar, ¿no? Por ahí puede salir el área de investigación, ¿no? Estructuras, hidráulica, saneamiento, materiales, procesos constructivos, ¿no? Gerencia también de obras, también puede ser. Lean, el tema de BIM también, ¿no? Entonces son áreas. Y por lo general, con la ingeniería tradicional que conocemos, pues no podríamos hablar de que hay creatividad, porque siempre son los mismos diseños, los mismos materiales, los mismos procesos constructivos, la misma secuencia, las mismas herramientas, todo es lo mismo. Entonces, podríamos decir que en ingeniería civil
bajo el enfoque tradicional de las tesis de expedientes técnicos, no hay mayor creatividad, ¿sí? Porque siempre es la misma forma de hacer las cosas. Bueno, que la creatividad, siempre lo menciono en mis clases, es la capacidad para generar soluciones originales y novedosas, ¿no? O para ver lo que todos ven, ojo con eso, ver lo que todos ven, pensar lo que nadie más ha pensado y hacer lo que nadie más se ha atrevido a hacer. Entonces, la suma de esos tres factores es creatividad. Entonces, en ingeniería ustedes podrían haber visto, a ver, ver lo que todos ven. Bueno, a veces vemos cosas todos los días, pero lo vemos tan seguido que ni siquiera reflexionamos del por qué se hace de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el cambio de paradigmas. Bueno, voy a empezar a pensar lo que nadie más ha pensado. Y hay muchas cosas en ingeniería que hay que volver a repensarlas, pero 100 veces, ¿eh? Y hacer, cuando ya decía hacer una investigación, hacer lo que nadie más se ha atrevido a hacer. Y aquí hay un tema que muchos amigos, muchos profesores, inclusive te van a decir, no, que no se puede, que por qué vas a hacer eso si ya está en el reglamento, ¿no? Mucho, a mí me lo han dicho en la universidad cuando soy estudiante, no, pero eso ya está reglamentado. Pero justamente de eso se trata, los que están recién incorporándose en este conversatorio, ¿no? Se trata de que los reglamentos, señores, han sido diseñados, han sido escritos para cambiarse, ¿ya? Y esos reglamentos no los va a cambiar Dios, ¿no? No lo va a cambiar una niña vidente que por ahí sale a decir cosas. Eso lo tienen que cambiar seres humanos, lo tienen que cambiar científicos, lo tienen que cambiar profesionales como ustedes que van a hacer. ¿Pero por qué? Porque yo empiezo ya a pensar lo que nadie más ha pensado después de haber visto lo que todos ven, ¿sí? Y me atrevo a hacer lo que nadie más se ha atrevido a hacer. Ese es el verdadero concepto de la creatividad, que se aplica, lógicamente, a cualquier especial, ¿no? Bueno, algo similar. Creatividad está relacionada con innovación, ¿no? Entonces, Einstein decía, la imaginación es más importante que el saber, ¿no? La imaginación es más importante que el saber. Y en esto de la imaginación vienen a tratar temas de el que se pregunta cosas es más importante del que tiene respuestas. Porque el que pregunta cosas, ¿no?, desconoce una respuesta, y eso es lo que motiva a encontrar esa respuesta. Bueno, acá hay dos libros que en un momento a mí me inspiraron y me ayudaron para concretizar este tema de la investigación. Si alguien los tiene, se los puede comprar o los pueden leer en la biblioteca, ¿no? Bien. ¿Cuál es la realidad problemática en nuestra ingeniería? Bueno, tenemos problemas de todo tipo. En infraestructura vial tenemos todo eso, ¿no? Suelos de baja capacidad, tenemos problemas de erosión, problemas de congestionamiento, problemas antisísmicos en los pavimentos, problemas de deslizamientos, problemas de choque por mal diseño geométrico, parchados inadecuados. Toda esta problemática podría ser un área de investigación en infraestructura vial solamente, ¿sí? Bueno, aquí lo detallamos un poquito más, lo voy a pasar más rápido, porque con esto del Zoom, como estamos experimentando recién, creo que he pedido licencia para, creo que 40 minutos nomás, que me da la modalidad gratuita, ¿no? Esto es lo que pasó en Bagua, en el norte, en el último sismo que hubo, pero bueno. Entonces, todas estas son problemáticas. Entonces, si tú quieres primero tener un tema de investigación, primero empieza a reflexionar sobre los problemas que hay, ¿no? O sea, un tema de investigación no va a caer del cielo, ¿no? No va a caer como inspiración si es que tú no antes empiezas a reflexionar el por qué existen estos problemas. ¿Qué pasa con esos materiales? ¿Sí? Bueno, ya hay de todo. Hay de todo. En edificaciones pasa lo mismo, ¿no? Ya tenemos temas de sismo, construcciones de adobe, columnas cortas, tanques elevados que son pues, totalmente una bomba de tiempo en caso de un sismo. Entonces, cada uno de estos casos es digno de una investigación. Digno de investigar algo, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decirme, oye, en un sismo, ¿este tanque elevado podría salir disparado hasta qué distancia? ¿Alguien podría hacer una investigación para calcular eso? Es un tema estructural. Un tema de rigidez, un tema de masas, ¿no es cierto? El tema de columnas cortas que ya está siendo bien estudiado, incluso hay normativa, pero le digo, una normativa tiene que revisarse, siempre. Y el que tiene que revisar la normativa es la universidad. Ojo, es la universidad. No es el colegio de ingenieros necesariamente, ¿eh? La universidad también está ahí. Bueno, muros, ¿sí?, para absorber esfuerzos cortantes, vivienda de adobe, que ya no tanto resisten más a los sismos, sino tienen que resistir más a las precipitaciones pluviales. O sea, ¿cómo hacemos adobes más resistentes? En edificaciones, bueno. Esto pasó en Haití hace, no sé, 10 años y las casas siguen ahí todavía totalmente destruidas. Hay gente que quiere reciclar todo el concreto, que hay millones de metros cúbicos ahí
Ya hay investigaciones para hacer concreto reciclado, por aquí en el Perú también ya hay varias tesis por ahí de concreto reciclado, pero todavía inclusive no hay una norma técnica para concreto reciclado. Yo creo que en el corto plazo debería haber una norma técnica para concreto reciclado. ¿Y quién va a hacer la norma técnica? Tienen que ser las universidades, con investigaciones de diferentes tipos que después se junte el conocimiento y salga una norma técnica. No con una investigación, con decenas de investigaciones, ¿no? Y esto es lo que pasa en un sismo, ¿no? Miren la cantidad de cadáveres en Haití en esos años. Bueno, los edificios colapsados y todo lo demás. Bueno, este es un tema también estructural, este es un tema arquitectónico, esta es la problemática, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto arquitectónico, un proyecto estructural para darle viviendas dignas a esas viviendas que viven en los cerros, ¿no es cierto? Y cómo podría ser su cimentación, cómo podría ser su distribución, sus muros, sabiendo que tenemos una pendiente inclinada, ¿no es cierto? Y un tema de sismo, cómo se comportaría si es un suelo blando, ¿no? Bueno, entonces, todas estas noticias, por ejemplo esto, ¿no? Siempre nos ha causado risa este meme, ¿no? Pero a mí me gustaría saber a ciencia cierta, por ejemplo, sísmicamente, ¿no? ¿Cuáles son las deflexiones de esta estructura? ¿No? Nos causa gracia, pero bueno, científicamente evaluémoslo. Y para mí esa es una investigación. Lógicamente por gravedad no se cae nada. Ojo, por gravedad nunca se va a caer nada. Tendríamos que ser muy malos para que se caiga algo por gravedad. Pero este edificio está ahí porque no se cae, ¿no? Pero si viene un sismo, ya todos decimos que ahí se cae. Muy bien, pero demuéstralo. O demuestra cuál es el ancho mínimo que podría tener y la altura mínima. Sé que está normado, ojo, ¿sí? Pero hagamos la prueba con diferentes modelos. Esto es una investigación solamente teórica, con tu SAP 2000, no sé qué otra versión habrá ahorita del SAP, debe haber ya 2020 supongo, para simular este edificio y verificar si se cae o no se cae, ¿no? Entonces, esto serviría muchísimo porque yo voy y le digo al señor, ¿sabe qué, señor? Su edificio se va a caer con un sismo de grado 4. Sí, así, se lo digo. ¿Y por qué? Ya lo he investigado. Ahí está, se cae. O sea, ruegue que no se presente un sismo de grado 4. Si se presenta un sismo de grado 4, mejor salga corriendo, ¿no? Bueno, lógicamente el propietario no va a saber, ¿no? Pero podríamos tener la estadística de lo que pasa en Lima, lo que pasa en el norte, lo que pasa en el sur, para ver las magnitudes sísmicas en esa zona, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, es un chiste, pero esto me obliga a mí a reflexionar de que puede haber una investigación acá, ¿no? Y no es cosa de risa esto, ¿no? Es serio. Bueno, viviendas vulnerables. En el tema hidráulico también siempre hay un tema que investigar. Tenemos saneamientos que por alguna razón colapsan demasiado. Decimos que los hacemos mal, pero por ahí yo tengo una hipótesis de que para mí que los diámetros que se están utilizando en el diseño de saneamiento son muy cortos, son muy pequeños. Habría que investigarlo, habría que revisar las normas. O sea, esto es, jóvenes, ir contra la corriente. Investigación es necesariamente ir contra la corriente. Lógicamente a ustedes no le van a cortar la cabeza como en la época de Galileo, ¿no? No le va a pasar nada, nadie se va a morir. Lo único sí hay que convencer al jurado de que tu tema podría aportar algo más. Y esto es lo que tienen que entender muchos docentes también, ¿no? Pensamos que todo lo que está en el reglamento es sagrado, ya no se puede cambiar, totalmente equivocado. ¿Sí? Bueno, al final es lo que pagan los platos rotos, porque no hay investigación, es la población, ¿no? Cuando tenemos infraestructura que está ahí en desuso, infraestructura que colapsa muy rápido. Bueno, cada una de estas noticias, fíjense, es sinónimo de un análisis de una hora, ¿no? Miren aquí lo que pasó en Huanchaco, si alguien está en Trujillo por ahí, no me dejará mentir. A un genio por ahí se le ocurrió traer arena de otro sitio y colocárselo en el malecón porque querían hacer una playa, ¿no? Entonces el alcalde trajo toneladas de arena, la puso en la playa, hizo esa playa artificial y creo que al día siguiente no quedó absolutamente nada, ¿no? O sea, una falta de criterio técnico, pero si a ustedes le preguntaran técnicamente, oye, quiero hacer una investigación para ver cómo yo le pongo arena y protejo del oleaje marino. ¿Cuál podría ser la partícula de arena? Porque puede ser una arena fina, puede ser una arena gruesa también, ¿no? O de repente para este oleaje, ¿no? No puedo hacer eso porque siempre se lo va a llevar la marea, ¿no es cierto? Por el tema de la pendiente, porque unas playas tienen arena y otras playas tienen más piedra, ¿no es cierto? Hay un factor ahí. Entonces, en algún momento ustedes como ingeniero le pueden encargar eso. Entonces, amerita una investigación. Este es un tema de hidráulica, de hacer modelos hidráulicos, de hacer semejanza hidráulica en los laboratorios y poder la erosión del mar sobre estas partículas. Bueno, y quedó así, ¿no? Quedó así.
Al final fueron millones de soles ahí votados, no sé si lo habrá ido, más de 3 millones de soles, ahí una noticia está, ¿no? No sé si lo hicieron por corrupción o solamente por un tema de desconocimiento. ¿Sí? Bueno. El tema de puentes también ya está muy de moda con esto del fenómeno del Niño, el tema de erosión en puentes también es toda una especialidad. Sabemos que los puentes más colapsan por un tema hidráulico, ojo, que por un tema estructural. ¿No? Todos los puentes casi del Niño del 98, no sé si habrá ustedes qué edad han tenido en esa época, en el año 98, yo tenía algo de 18 años, perdón, 28 años, ¿no? Y todos los puentes colapsaron por un tema básicamente de erosión de los pilares, ¿no? Bien. Entonces, todo eso también, lógicamente, a nivel de obras públicas, si te ya están llevando por ahí algunos cursos de gestión de obras, el tema de corrupción no es ajeno, ¿no es cierto? Entonces, también aquí pienso que las universidades tienen que investigar algo más, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Porque ¿quién va a investigar la corrupción en obras públicas? ¿Los abogados, los médicos? Tendrían que ser los ingenieros. Creo que los ingenieros somos los más indicados para investigar esto, ¿no? Un tema legal hay que revisar el reglamento, las normas y todo lo demás, pero yo creo que las universidades sí pueden colaborar un poco más, ¿no? El tema de calidad en obras también es un tema nuevo, ya algunas universidades tienen algunos cursos, ¿no? Calidad en la construcción, calidad y seguridad en la construcción mezclan. Calidad y seguridad en la construcción para mí no tienen que estar juntos. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, solo que por ahí también nuevamente a un genio se le ocurrió decir, no, calidad que sea un curso y seguridad en el mismo curso porque no hay profesor. Pero son cosas totalmente diferentes. Deberían estar separadas. ¿No? Pero bueno, tenemos este problema en la sociedad, todas las obras públicas, ¿no? Creo que el 80% tienen problemas de calidad. Ojo, con ese dato. Inclusive, según el Contralor de la República, el 90% de los proyectos de infraestructura tienen deficiencias. 90%. 90%, ¿no? Es como... Ah, ya. Mira, un regalo de Zoom me dicen. Dice, se te está quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite. Excelente. Listo, entonces, el 90% de los expedientes tienen deficiencias técnicas. Es como decir que el 90% de los análisis clínicos de los médicos, de los diagnósticos clínicos, tienen deficiencias. ¿Se imaginan ese? Sería un escándalo nacional, sería un escándalo mundial. Pero aquí es pan de todos los días, siempre pasa esto y nadie dice nada. Las universidades no dicen nada, los colegios profesionales no decimos nada, la sociedad en general no dice nada. Esto es tema de gestión de calidad, que también por ahí lo dictaba en la universidad en algún momento. Y también hay vacíos legales, ¿no? Vacíos legales en las obras. Hay corrupción, informalidad. Bien. Estos son los principales problemas mundiales que están en la agenda de las universidades. Calentamiento global, contaminación, escasez de agua, escasez de fuente de energía, escasez de recursos humanos. Por si acaso. ¿Sí? Y estas son las principales de infraestructura de la sociedad, las necesidades. Viviendas más seguras y más cómodas, siempre vamos a atender a eso. A una investigación que apunte a eso, excelente. Dotación de agua y alcantarillado en óptimas condiciones, investigaciones que apunten a esto. Calles con drenaje pluvial, investigaciones que apunten a esto. Infraestructura vial más duradera, pistas y veredas que colapsan al año de ser inauguradas. Instituciones educativas, centros de salud más seguros, puentes peatonales y vehiculares, estacionamientos verticales. Toda una gama de nueva infraestructura que la sociedad demanda. ¿Ya? Entonces, más o menos con eso, así algo rápido nomás para poder conversar con ustedes en forma grupal. Me gustaría también por ahí afinar algunas ideas que ustedes tengan y que el resto las pueda escuchar, ¿no? Por eso lo hemos llamado conversatorio más que una conferencia. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, nuevamente, retomando lo que le dije al comienzo, para empezar una investigación o continuar tu investigación es cuál es el problema que desconoces y quieres resolver. ¿Sí? O sea, ¿qué problema que has visto tú en la sociedad, en el mundo, en el planeta, en tu ciudad, en tu institución, que tú quieres intentar resolver o llegar a conocer el problema? Ojo, un problema depende de cómo lo plantees. Por ejemplo, cuando Newton ve caer una manzana, ¿sí? Hace cientos de años, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que fue el primero en darse cuenta que la manzana caía o que un objeto caía? No, ¿no es cierto? O sea, él veía todos los que el resto veía, todos veían lo mismo. Pero él fue de repente el primero que se preguntó, oye, ¿por qué se cae? ¿Y por qué no se va para arriba? Entonces su problema a él era conocer qué existe detrás de esto que hace que una manzana caiga. Ojo.
O sea, ahí no estaba hablando de resolver infraestructura, no. El problema que él desconocía era por qué se cae. Así de sencillo. Y empezó toda la teoría, ¿no es cierto?, de Newton, ¿no?, de la mecánica clásica, que a todos conocemos, y resolvió ese problema. Y dijo, bueno, mi hipótesis es que aquí hay una fuerza. Oye, pero no la veo. Bueno, es una fuerza, ¿no? Es una fuerza magnética, es una fuerza de la gravedad. Muy bien. Entonces, ese era lo primero que él empezó a pensar. Bueno, ¿cuál es el problema que desconozco? Yo desconozco esto, ¿no? ¿Y quién más conoce? Empezó a preguntar de repente y nadie más conocía. Pues. Porque, ojo, hay problemas, no se confundan, de que ustedes pueden desconocer porque, ¿no es cierto?, no han leído lo suficiente. ¿No es cierto? Ojo con eso. Para no hacer una investigación muy repetitiva. Entonces, si tú quieres decir, a ver, este problema yo lo desconozco, voy a ver quién más lo desconoce. ¿Quién más lo desconoce en mi ciudad, en el Perú, en Latinoamérica? ¿Quién más lo desconoce en el mundo? Y ahí es cuando yo empiezo a hacer una revisión del marco teórico, ¿no? Tengo que revisar marcos teóricos, tengo que revisar otras investigaciones para ver quién más desconoce este problema o qué otras personas han hecho investigaciones similares. Entonces, esta es la primera gran pregunta que tienes que hacer. No es fácil, ¿eh? La segunda pregunta, una vez que tengas esto, es, bueno, y ahora ya conozco el problema, ahora viene ya el aporte, que tiene que ver mucho con la hipótesis. ¿Qué quiero demostrar? Sí, tienes que preguntarle, bueno, ¿qué quiero demostrar? Ojo, demostrar no es lo mismo que hacer. Por ejemplo, cuando digo, ¿qué quiero demostrar? Alguien me dice, bueno, yo voy a hacer un estudio de suelo, voy a hacer un levantamiento topográfico. Sí, pero esas son actividades, ¿no? Son tareas. Pero ¿qué quieres demostrar? ¿Qué quieres demostrarle con tu investigación al jurado? ¿Qué quieres demostrarle con tu investigación al mundo? ¿No? Yo quiero demostrar al mundo que esto está sucediendo. Yo quiero demostrar al mundo que esto ya no funciona así. Yo quiero demostrar al jurado de que esta ecuación está equivocada. Yo quiero demostrar al jurado o a mis profesores de que hay mucha informalidad en el sector construcción. Entonces, eso es lo que tienes que pensar también. ¿Qué cosa quieres demostrar? Es difícil también, ¿no? A veces nos enredamos con esto. Y a veces lo más difícil es cómo voy a intentar demostrarlo. ¿Cómo lo intentaré demostrar? Complicado, ¿no? Complicado. Aquí tal vez cuando dice cómo lo intentaré demostrar viene un poquito más relacionado con las actividades que va a hacer, pero aquí viene la metodología. ¿Cómo voy a intentar demostrar algo? ¿Sí? Y siempre pongo un concepto bien claro. Nosotros tenemos, algunos más religiosos que otros, creen de que el ser humano tiene alma. ¿Sí? O sea, la persona tiene alma, o espíritu, ¿no es cierto? Entonces mi problema es, oye, ¿el ser humano tendrá alma o espíritu? Ese es mi problema. Muy bien, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que el ser humano tiene alma. Y aquí viene la pregunta más difícil. Bueno, ¿cómo voy a intentar demostrar que el ser humano tiene alma? Entonces, si yo no encuentro un método para demostrar lo que yo quiero demostrar, sencillamente la hipótesis no sirve. Sencillamente la investigación no es válida. ¿Por qué? Porque no tengo forma de demostrar, no demostrarlo, sino de intentar demostrar algo. Pero el día que haya una máquina fotográfica, el día que haya un escáner, el día que haya un sensor que filme a las personas y que cuando esa persona muere y se capte esa energía cuántica que sale hacia el espacio y se pueda captar, fotografiar, medir, cuantificar, pues ese día habremos encontrado una forma de demostrar la hipótesis que les digo que el hombre tiene alma. Entonces, en una investigación científica, en ingeniería civil no están ajenas, yo tengo que saber cómo lo voy a intentar demostrar. ¿Ya? Y aquí viene el tema si voy a usar ensayos de laboratorio, si lo voy a intentar demostrar solo con opinión de las personas a través de encuestas, si lo voy a intentar demostrar a través de cálculos matemáticos o simulación en software, ¿no? Y en base a esos indicadores que me da ese software, yo puedo demostrar la hipótesis que estoy teniendo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese edificio vertical que puse al comienzo? Bueno, yo quiero demostrar que ese edificio no se cae en un sismo de grado 6. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que ese edificio no se cae. Muy bien, ¿cómo lo voy a intentar demostrar? Entonces, tú tienes que encontrar la metodología. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro. Salvo en tesis similares, sí. Por eso es que hay que revisar tesis de otros autores, a nivel mundial inclusive, ¿no? Entonces, yo cojo la metodología de esa tesis y uso la metodología. Yo puedo usar la metodología de otro autor, claro, por supuesto. Y lo citas, sin ningún problema.
intentas demostrar lo que tú estás pensando que es tu hipótesis. ¿Ya? Pero insisto, si tú no encuentras manera de intentar demostrar algo, sencillamente esa hipótesis no se declara viable y tendría que archivar. ¿Ya? Y bueno, una frase final para terminar, que tiene que ver con el rol de los ingenieros, ¿no? El científico investiga lo que existe, el ingeniero crea lo que no existe, ¿no? En este caso, los ingenieros estamos capacitados para construir, para diseñar, ¿no? Para supervisar, para darle mantenimiento a todo tipo de infraestructura que resuelva un problema de la sociedad y que le mejore su calidad de vida. Entonces, esa es la razón del ingeniero civil, ¿no? Yo no sé si los ingenieros civiles podemos ser científicos al 100%. Eso lo decidirá cada uno de ustedes, ¿no? Porque la ciencia, como dice acá, investiga lo que existe, ¿no es cierto? Y lógicamente trata de entender la realidad. ¿Sí? Trata de entender por qué algo funciona de una manera y por qué no funciona de otra. Eso hace el científico. De alguna forma yo creo que hay cierta relación también entre la ciencia y la ingeniería. Bien, pues hasta acá es esta pequeña presentación.